Bueno, lo vamos a hacer sin auriculares. ¿Ahí escuchan mejor? Buenísimo. Genial. Bueno, yo entré desde el teléfono y desde la compu, que la compu, la imagen es horrible, entonces aprovecho y comparto desde la compu y prefiero los veo y demás por el celu. Bueno, cuéntenme un poco qué vieron la clase pasada. ¿Se acuerdan de algo? Vimos cómo se aislaban los microorganismos, las técnicas. Claro, en los distintos medios de cultivo. Profe, ahí está apagado el micro. ¿Qué tipo de observación vieron la clase pasada? Macroscópica. Bien, entonces estuvieron un poco viendo primero cómo se sembraba, cómo se aislaba y después arrancaron por el tipo de la observación macroscópica. ¿Qué veo cuando hago una observación macroscópica? ¿Qué vieron el otro día? ¿Qué puedo ver en una observación macroscópica? Y voy a observar si crece o no, si tiene movimiento. Bien, bien. Si tiene, por ejemplo, sí, diferentes características, si tiene movimiento, dónde es, colores de la colonia, formas, bien. Todo eso que ustedes observan de forma macroscópica, es decir, sin usar un microscopio, solo viéndolo. ¿Lo ven de una bacteria o de una población? De una población. Bien, bien. Bueno, la diferencia justamente es esa. Las observaciones macroscópicas las observo como un todo, como la población completa. Si es una colonia, bueno, los millones de bacterias que provienen de un único clon, si es movilidad del cultivo, o sea, siempre es cómo responde ese tipo de cultivo, esa cepa a algo. Si fermenta, si no fermenta, si tiene pigmentos, si no, si sus colonias tienen forma grande, si se mueve, si es aeróbica, anaeróbica, todo es cómo se comporta esa cepa, ese tipo de especie bacteriana. Y eso lo puedo observar a simple vista, con medios diferenciales, por ejemplo, o diferentes formas. Hoy lo que vamos a ver un poco es la observación microscópica, es decir, si bien obviamente es lo que le pasa a ese cultivo, lo voy a poder ver en cada célula en particular, en cada bacteria en particular. Y obviamente para eso necesitamos un microscopio. Entonces, cuando yo pienso en observar algún tipo de bacteria, tengo diferentes cosas que observar. Una de las cosas que puedo observar es el movimiento, por ejemplo, o la morfología o el tamaño. El movimiento es lo único que solo se puede observar en una tinción en fresco, es decir, tomar el cultivo y así como está, lo miro en el microscopio, sin hacerle nada. En todos los otros casos, en todos los otros tipos de tinción, lo que yo voy a hacer es fijar el cultivo, es decir, lo mato en ese momento, lo dejo quieto
como una foto en ese momento y después le hago tinciones o el tratamiento que necesite. Entonces, si yo quiero ver si hay movimiento, movimiento microscópico, nosotros para movimiento macroscópico usamos el SIM, ¿se acuerdan? El medio semisólido que siembran por punción, la sacan y ven si hay crecimiento en la punción o por fuera de la punción. Eso es movimiento macroscópico. Para ver el movimiento microscópico, para ver a la célula, a la bacteria, si se está moviendo o no, la única forma que tengo de hacerlo es con una tinción en fresco, es decir, así como está. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahí en una observación en fresco también puedo ver el tamaño real, la morfología real, digamos, exactamente cómo es. Lo que pasa es que los microorganismos son bastante transparentes, entonces tengo poco contraste y es muy difícil poder observarlos así en fresco. Obviamente si quiero ver movimiento es la única forma que tengo, pero si quiero ver a veces otras cosas, como algún elemento de la célula, si quiero ver alguna característica, si quiero ver tamaño, si quiero ver qué tipo de pared tiene, un montón de otras cosas no las puedo ver o me cuesta mucho verlas así en fresco sin ninguna tinción. Entonces en ese caso lo que se hacen es usar colorantes y hacer tinciones. Tengo varios tipos de tinciones. Uno de los tipos es la tinción negativa, es decir, la que lo que hago es teñir el fondo. Entonces, solo genero un contraste. Tiño el fondo, es decir, el portaobjeto, lo tiño de colores oscuros, por ejemplo, con tinta china o demás, generalmente azul oscuro o negro, y lo que hace es generarle un contraste a la bacteria como está. Generalmente se usa para ver cápsulas o todo lo que es envoltura, porque este contraste no me deja ver muchas cosas particularmente de los microorganismos. Sí, por ahí el tamaño, la forma, la envoltura. Entonces, para eso se usa este tipo de tinción, que no es lo más común. Después, otro tipo de tinción es la tinción simple, es decir, un único colorante. ¿Sí? Yo solo uso un único colorante y veo las células todas teñidas del mismo color. Acá no quiero diferenciar nada, no quiero diferenciar dos tipos de bacteria o qué es lo que... Lo único que hago es, nuevamente, darle un contraste acá al revés que en el caso anterior. En vez de teñir el fondo, lo que hago es tiño las bacterias. Y lo único que genero es un contraste para poder ver forma, si es coco, si es bacilo, si es grande, si es chico, si está agrupado. Cualquier cosa que yo quiera ver, que me sea más fácil para verla con contraste, la veo con una tinción simple. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y después hay otros dos tipos de tinciones que son por ahí las más usadas, que son las diferenciales o las especializadas. Diferenciales, así como vimos en los medios de cultivo. ¿Se acuerdan que en los medios de cultivo nosotros teníamos los medios diferenciales, que era cuando dejábamos crecer todo, no le inhibíamos el crecimiento, o sea, dejábamos crecer todo, pero podíamos diferenciar por alguna característica. Si fermentaba o no lactosa, si tenía o no amilasas para degradar el almidón, si se movía o no, si era aeróbico o anaeróbico. Acá en las tinciones es lo mismo. Vamos a tener en este caso no un colorante como acá solo usábamos un colorante porque lo único que buscábamos era generar contraste para poder verlo, para poder verle el tamaño, la forma. Acá lo que uso son dos colorantes, y que justamente lo que van a hacer es, se van a teñir diferencialmente por alguna característica, por alguna diferencia en la estructura o en la composición. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver en detalle. Y después, la otra forma, la última forma de tipo de tinción es especializada. En este caso lo que hacemos es
querer ver alguna estructura. Quiero ver o el flagelo o quiero ver la diferenciación en espora. Lo que hace es eso, es teñir diferencialmente, pero solo alguna estructura en particular que quiera ver. Si quiero saber si tiene flagelo o no, si quiero saber si genera esporas o no. Entonces, este tipo, si bien a veces puede tener un colorante o a veces dos colorantes, depende cuál sea la técnica, lo que hace es eso, mostrarte estructuras en particular. Justamente son especializadas en eso, en algún tipo de estructura que yo quiera ver. ¿Estamos hasta acá? Ahora igual en las dos voy a profundizar. ¿Pero se entienden las divisiones, los 4 tipos de tinciones que vimos? Sí, profe. Bien. Bueno, el primero que vamos a ver es la tinción Gram. La tinción Gram, que es una tinción diferencial, que justamente diferencia dos cosas, lo que me va a diferenciar es si las células son Gram positivas o Gram negativas. Y esa clasificación depende de cómo es la pared. Básicamente lo que me va a decir es el tipo de pared que tiene esa bacteria. Si son Gram positivas, van a tener una pared gruesa, con mucho porcentaje de peptidoglicano, rígida, con muchos entrecruzamientos entre las capas, muchas capas. ¿Se ve? Es la imagen que tenemos a la derecha, a la izquierda. Acá. Tengo la membrana plasmática y por fuera tengo una pared. Solo una pared, solo la pared, pero una pared ancha, de muchas capas, ya les digo, rígida, tiene entrecruzamientos que son, que tienen una frecuencia específica, ¿sí? En cambio, esas serían las gram positivas. En cambio, las gram negativas, lo que tienen es la membrana plasmática, una pared, pero mucho más finita, unas pequeñas, son pocas capas, acá pueden ser entre 10 y 100, acá un par, 2, 3 capas, con entrecruzamientos menos regulares, entonces es una pared un poco más flexible, más porosa, ya les digo, más finita, y tienen una membrana externa, que las gram positivas no tienen. Las gram negativas tienen a su vez una membrana externa. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, justamente lo que hace esta tinción es diferenciarme aquellas que tienen las capas gruesas con aquellas que tienen una pared de capa finita y una membrana externa. O sea, lo clasifica básicamente por el tipo de pared. Y se van a teñir en rosas o en violetas. Ahora vamos a ir viendo paso a paso. Cualquier tinción tiene 3 pasos fundamentales: la preparación de la muestra del extendido, la fijación y la tinción. Esos son los 3 pasos fundamentales que tiene todo tipo de tinción. Después, obviamente, tiene lavados, tiene otras cosas, pero lo fundamental es la preparación del extendido, la fijación y la tinción. Esa tinción, a su vez, puede llevar a tener dos subtinciones, digamos, porque si le voy a poner 2 colorantes, voy a tener 2 tinciones y entre medio una decoloración. Pero bueno, esos serían los 3 grandes pasos. Cuando uso 2 colorantes y tengo un decolorante en el medio, la decoloración es un paso muy importante también. Entonces, lo primero que voy a hacer en una tinción de Gram o en cualquier tinción es preparar el extendido. Agarro un portaobjeto limpio, le coloco la muestra. Puedo sacarlo de un cultivo líquido, directamente lo tomo con una micropipeta o con un anza, toco en el cultivo líquido y ya lo pongo. El cultivo líquido no necesita agua extra, ya está justamente en un medio líquido. Entonces puedo poner con la micropipeta una gotita o con el anza una gotita y eso ya está. Si la muestra la estoy sacando de un cultivo sólido, lo que tengo que poner en el portaobjeto es una gotita de agua en donde yo pueda descargar digamos, el cultivo sólido o la colonia que levanté desde una placa. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bien, entonces después eso lo desparramo, hago una capa fina para que el microscopio pueda tomarlo bien. Si hago capas gruesas es mucho más difícil. Y lo dejo secando. Hasta ahí sería como la preparación del extendido. Después lo que hago es fijar las bacterias, que justamente lo que hace es matar a las bacterias, dejarlas quietas ahí en su lugar y hacerlas más permeables a la absorción de los colorantes, de las tinciones. Eso tiene varias formas, las fijaciones se puede hacer justamente o por congelamiento extremo o por calor extremo en un momento o con algún tipo de químico. Nosotros no usamos ningún tipo de químico, más que nada que porque a su vez puede arruinar las muestras que usamos. Esas se usan generalmente cuando son muestras más de cuerpo, de tejido humano, demás. Y nosotros entre congelamiento y mechero, la que usamos es el mechero. Básicamente lo que hacemos es agarrar el portaobjeto con la muestra y la pasamos por el mechero. Y ahí ya se va a quedar fijo ahí nuestra muestra. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que hicimos la preparación del extendido y la fijación, viene la parte de la tinción. En la tinción de Gram lo primero que le ponemos es el primer colorante, o sea, la coloración primaria, que en este caso es el violeta de cristal. Entonces, le pongo el colorante violeta, que va a ser más un violeta más azulado, y ahí se van a teñir todas las bacterias, las gram positivas, las gram negativas, todas. Después le voy a poner Lugol. ¿Qué es el Lugol? Es una solución de yodo que lo que va a hacer es trabajar como mordiente, es decir, que tenga más afinidad el colorante con las células. Van a tener más afinidad y a su vez va a formar un complejo con el violeta de cristal, con el colorante, o sea, el Lugol y el violeta de cristal van a formar un complejo que va a quedar más retenido en la célula y que es insoluble al agua. Entonces, el primer paso es la coloración, después le agrego el mordiente, acá va a ser como más, ya les dije, más violeta azulado, acá queda más violeta, 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 violeta más claro. Y el paso más importante acá es la decoloración. Yo voy a agarrar y voy a poner alcohol 70 y voy a decolorar las células. Les había dicho que acá que se formaba un complejo que era insoluble al agua, pero soluble a los solventes orgánicos, es decir, por ejemplo, al alcohol. La diferencia es que obviamente en las bacterias gram negativas, que yo tenía la capa de la pared más flexible, la que era más pequeña, más flexible, más porosa, ahí el colorante va a entrar y va a salir tranquilamente, entonces va a poder decolorar y eliminar todo el primer colorante. En cambio, las gram positivas, que tienen la pared gruesa y más rígida, más resistente, los poros se van a cerrar y el colorante no va a poder entrar. Entonces, las gram positivas no se van a decolorar. Entonces, en este punto voy a tener a las gram negativas transparentes y a las gram positivas violetas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿En el de la decoloración? No, en el lugar no pasa nada. Lo único que hago es aumentarle la afinidad para que en las gram positivas se quede retenido. O sea, en el primero tiño todas, en el segundo sigue todo teñido, porque no hago nada, solo aumentarle la afinidad. Y en el tercero es el paso más importante, en donde yo decoloro y me quedo con las gram positivas teñidas en violeta y las gram negativas sin teñir. Este paso es importante, porque si yo decoloro por demás,
voy a tener gram positivas que se decoloren. Entonces voy a tener un falso cuando yo voy a tener gram positivas como si fuesen gram negativas cuando ponga el segundo colorante. Y si yo tiño de menos, voy a tener gram negativas que no se destiñeron. Entonces voy a tener falsos gram positivos, que en realidad eran gram negativos. ¿Se entiende? Entonces, el paso de decoloración es un paso importante, un paso que generalmente se pone a punto previamente con algún cultivo que ya se sepa, que uno ya sabe, este es gram positivo, este es gram negativo. Entonces, el protocolo se pone a punto con esos y se ve los qué usa como decolorante, si alcohol solo, si alcohol acetona, cuánto tiempo se deja. Entonces se pone a punto para evitar, ya les digo, falsos gram positivo o falsos gram negativo. Y después se respeta ese protocolo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, una vez que tengo las gram negativas incoloras, digamos, después de la decoloración y la gram positiva de violeta, lo que hago es teñirlo con la segunda coloración. Entonces, en ese caso, si bien se podrían obviamente teñir todas, las violetas, como el violeta es más oscuro, las voy a seguir viendo violeta y las gram negativas que estaban incoloras se van a teñir con rosa. Entonces, yo voy a tener justamente acá la tinción final, la tinción diferencial final. Lo voy a poder diferenciar, a las gram negativas van a estar rosa y las gram positivas van a estar violetas. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Vamos a ver un videito. ¿Lo vieron al video? Si no, lo vemos rápidamente. Bien, vamos a mirarlo. No es más que un poco lo que charlamos. No va a ir con sonido, pero así yo un poco les voy contando mientras. Bueno, ahí tienen los dos colorantes, el violeta de cristal, la safranina, el decolorante y el lugol. Y acá les muestra un poco justamente los tipos de pared. Fíjense, la gram positiva va a tener la membrana plasmática con los fosfolípidos y las proteínas y va a tener una pared mucho más grande, ya les digo, es mucho más rígida porque tiene estos entrecruzamientos que acá los tiene marcado con negro, regulares, y van a tener la gram negativa que tiene una pared celular mucho más fina, no tiene entrecruzamientos regulares y que tiene una membrana externa por fuera, ¿sí? Entonces, en base al tipo de pared es que las diferenciamos. Entonces, lo primero que hace es preparar la muestra. Ahí, en este caso, la va a sacar de una placa, entonces lo va a sacar de medio sólido. Entonces lo primero que hace es esterilizar el ANSA que va a usar y pone unas gotitas de agua con el ANSA. Y ahí con el mismo ANSA va a tomar una colonia y la va a extender sobre el líquido. Si ya viniese de un cultivo líquido, no hace falta, lo ponemos directamente. Ahora, si viene de un medio sólido, pongo primero una gotita de agua de suero fisiológico y después pongo ahí el cultivo. Entonces, un poco lo que hace es preparar primero el extendido. Y ahí lo fijó, lo está pasando por el mechero y fijó la muestra.
Una vez que fijó, le pone el violeta de cristal, que es el primer colorante. Lo deja en este protocolo 1 minuto. O sea, cada uno va armando su protocolo. Y le hace el primer lavado. Esto es un poco lo que decía, siempre hacemos los lavados, pero los pasos importantes son las tinciones. Entonces, ahí una vez que le puso el violeta de cristal, le hace el lavado para eliminar el remanente. Fíjense que los colorantes quedan impregnados solo donde hay célula, digamos. Ahí va a quedar todo teñido de violeta, ahí le pone el Lugol como mordiente. Fíjense que no cambia nada, simplemente lo que está haciendo ahí es justamente generarle más afinidad a la tinción y que se forme este complejo que no es soluble en agua y que solo se decolora con alcohol, ¿sí? En el caso de las gram negativas. Entonces ahí va a agarrar el alcohol y va a hacer la decoloración, que ya les dije que en el paso, que en la tinción gram es el paso más crítico, porque si llego a hacer mal la decoloración, voy a tener un resultado que no es el correcto. Entonces, una vez que le hace la decoloración, agarra el colorante secundario. Entonces hace la segunda tinción y las lava, le remueve el excedente. Lo seca, ¿ven? Y entonces, ven acá, yo tenía las bacterias, ambas incoloras, después le pongo el violeta de cristal, una vez que le pongo el Lugol, acá quedan todas violetas, después le hago la decoloración, ahí la gram negativa vuelve a ser incolora, la gram positiva queda violeta y le hago la coloración secundaria. Entonces me va a quedar la gram positiva violeta y la gram negativa rosa, fucsia. Y entonces ahí ya está listo para ver en el microscopio. Ahí lo que le pone es un aceite de inmersión para el microscopio nomás, para el objetivo. Y ahí observa el cultivo, que se va a ver de esta manera. ¿Ven? Los gram positivos se van a ver violeta oscuro y los gram negativos rosita. Bien. ¿Se entendió entonces cómo es la tinción gram positiva, gram negativa, digamos, la gram? Buenísimo. Bueno, me alegro que haya quedado más claro. Entonces, esta es, digamos, la tinción diferencial que más se usa. Y es básicamente una de las formas en las cuales clasificamos a todas las bacterias. Todas las bacterias, o casi todas, son gram positivas o gram negativas. Hay un solo tipo de bacterias que lo vamos a ver un poquito más adelante, ahora en la próxima diapo, que no se pueden clasificar ni como gram positivas ni como gram negativas, y que se clasifican como ácido alcohol resistente. El resto todas son gram positivas o gram negativas. Hay un tipo de bacterias que más allá, o sea, además de su pared de peptidoglicano, que la voy a compartir, hay un tipo de bacteria que tiene la membrana plasmática, la pared de peptidoglicano y por fuera tiene un montón de estructura más. Tienen arabiogalactano, ácido micólico, o sea, tiene una estructura de pared súper compleja, no es solo el peptidoglicano. La pared que tienen es mucho más compleja. Esas son, por ejemplo, más que nada las micobacterias. Por ejemplo, tuberculosis tiene este tipo de pared complejo. Entonces,
este tipo de bacterias no se tiñe con las tinciones normales, con la gram positivo y gram negativo, sino que necesita una tinción un poco más fuerte. Pero bueno, el concepto es similar. Agarro la primera coloración, que es rosa, tiño todas las bacterias, las ácido alcohol resistentes y las ácido alcohol no resistentes, las paso por calor justamente porque como tienen una pared tan compleja, necesito darles calor para que esa pared se haga un poquito más flexible, para que los lípidos de pared se fusionen un poco y pueda entrar algo. Después le hago una decoloración, que justamente es ácido alcohol, por eso son ácido alcohol resistente. La otra decoloración la hacíamos con alcohol solamente o, en todo caso, con alcohol y acetona. Esta la hacemos con ácido y alcohol. Entonces ahí las que no son alcohol resistentes se van a decolorar y las que son ácido alcohol resistentes, es decir, las que tienen esta pared, van a quedar teñidas con el primer colorante. Ahí le hago la coloración secundaria y me van a quedar de rosa las ácido alcohol resistentes y de azul las ácido alcohol no resistentes. ¿Sí? O sea, es lo mismo que hacíamos acá, nada más que con algunas consideraciones como que hay que entregarle calor en vez del mordiente y que la decoloración no es solo con alcohol o con alcohol acetona, sino con ácido alcohol. Y una vez más, todo esto depende de su pared. Así como antes teníamos a las gram positivas que tenían este tipo de pared y a las gram negativas que tenían este tipo de pared, acá las ácido alcohol resistentes tienen este tipo de pared. ¿Estamos hasta acá? Esta también es una tinción diferencial, es decir, que me permite diferenciar a dos tipos de bacterias, las ácido alcohol resistentes y las que no. ¿Estamos? Sí. Lo que hace es un poco hacer que la pared sea menos rígida y que permita la penetración bien del colorante y que después pueda llegar a quedar retenido. Y si no, el colorante va a quedar en la superficie y se va a ir. O sea, necesita que pueda penetrar en las ácido alcohol resistente. Y como tiene esta pared tan grande, si no le das, no le das calor, la tinción nunca va a poder penetrar toda esta pared. ¿Sí? sea, necesito como fluidizar la pared, que no esté tan rígida para que el colorante pueda penetrar. Si no, nunca va a poder penetrar. Sí, sí. ¿Estamos hasta acá? ¿O tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Vuelvo a explicar algo? Se entiende, profe. Bien, entonces seguimos. Bueno, el otro tipo, lo que nos quedaba era la tinción especializada, que yo les había dicho que era para alguna determinada estructura, que podía ser un flagelo, que podía ser una espora. Entonces, una de las que nosotros usamos y que haríamos en el práctico si lo estuviésemos haciendo, es la tinción de esporas. La tinción de esporas lo que hace, obviamente, una vez que todo esto es siempre una vez que hago el extendido y hago la fijación, paso a la parte de tinción. Acá, una vez más, pongo la coloración primaria, que en este caso es el verde de malaquita, ¿sí? Acá, al igual que las ácido alcohol resistentes, necesita calor, porque la espora justamente también tiene una pared mucho más compleja, tiene varias capas. ¿Ustedes vieron espora ya en teoría o no? ¿Vieron o no vieron? Bueno, las esporas lo que hacen, o sea, ¿cuándo se generan las esporas? Cuando hay condiciones adversas, entonces algunas células, algunos tipos de bacterias
tienen la capacidad de diferenciarse en espora. O sea, dejar de ser célula vegetativa y reproducirse y replicarse para quedarse siendo espora, que sería como una semillita. O sea, se queda ahí, latente, resistiendo, esperando, hasta que vuelve a haber condiciones y vuelve a germinar y vuelve a ser célula vegetativa. Esa forma resistente que está aguantando las condiciones adversas, resiste, tiene muchas capas la pared. No es una pared sencilla como la de las gram positiva o la gram negativa, sino que es una pared con muchas capas, mucho más compleja. Entonces, cuando yo hago la tinción, se van a teñir las células vegetativas y se van a tener las esporas por fuera, y para que realmente ingrese, igual que antes, lo mismo que antes, para que pueda ingresar el colorante y atravesar todas las capas de la espora, necesito calor. Entonces, acá me van a quedar teñidas todas, tanto las vegetativas como las esporas, de verde. Después le hago un lavado, con el lavado es suficiente para que las vegetativas queden incoloras y las esporas van a quedar verdes, y le pongo la coloración secundaria. Entonces voy a ver a las células vegetativas rosas y a las esporas verdes, que si son endoesporas las voy a ver ahí dentro de la estructura rosa, digamos, y si son exoesporas, si ya se liberaron, si ya salieron de la célula vegetativa, las voy a ver como exoesporas solas, libres por ahí. Vamos a ver un videito de esto. ¿Ven? Acá les muestra las endo, no les muestra las exo, pero ven, cuando se diferencian en esporas, pueden quedar adentro. Hay diferentes tipos, central, subterminal, terminal. O sea, es donde se genera esta diferenciación en espora. Lo de afuera es la célula vegetativa y lo de adentro es la espora que se está generando, se está diferenciando en espora. Y después se transforma en la mayoría de los casos en exoesporas, como que se da como una lisis y sale la espora y queda libre. ¿Ven? Acá un poco dice cuándo se diferencia en espora, cuando hay falta de nutrientes, altas temperaturas, desecación, o sea, diferentes cosas que ponen en peligro, digamos, a la bacteria. Entonces se diferencia en esporas. Ahí un poco va contando cómo es el proceso de cómo se diferencia en espora, y puede quedarse, como ya les dije, como endoespora o liberarse como exoesporas. ¿Ven? ¿Ven la pared que tiene? No es una pared común. Tiene membrana interna, membrana externa, córtex, exosporium, envoltura, o sea, tiene un montón de envoltura. Las esporas se transforman en célula vegetativa. Entonces, ahí lo que están haciendo es preparar el extendido. Una vez más, primero ponen una gotita, esterilizan el anza a la llama. Bueno, acá no hacía mucha falta, voy a tomar un medio líquido, no hacía falta la gotita previa, pero bueno, puede hacerse. Ah, no, era un pico de flauta, sólido. Tomó del borde del pico de flauta. Y ahí arma el extendido de la muestra.
y ahí lo está fijando por calor al mechero. Ahí le pone el primer colorante, el verde malaquita, lo deja que reaccione y lo que hace acá en este caso, el calor se lo da con un hisopo flameando, o sea, nosotros generalmente no lo hacemos con un hisopo así flameando, sino lo que hacemos es ponerlo sobre una platina. Pero bueno, el punto acá es que le entrega calor para que pueda ingresar completamente el colorante. Una vez que le da el suficiente calor, se deja bastante al calor, varios minutos, 8 o 10 minutos, se realiza un lavado para remover todo el exceso y se pone el segundo colorante, en este caso la safranina rosa. Nuevamente se lava para el exceso, se seca y eso ya se puede ver. Ven acá un poco les muestra cómo se arma el froti, se pone el verde, se quema, se deja y voy a tener, acá le ponen endoespora a las dos cosas. No, nosotros llamamos endoespora a la que queda así, dentro de la estructura. La que queda libre la llamamos exoesporas. Se lo digo porque por más que acá lo vean así, está mal o nosotros por lo menos no usamos endo y exoespora. Y a ver si acá lo muestra el microscopio. Lo van a ver así, ¿ven? Van a ver esporas libres, que realmente son más redonditas, y esporas dentro de las estructuras rosas. Bien. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo era un poco la tinción especializada de esporas? Sí, se entiende. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este es el momento. Bueno, entonces vamos a ir resolviendo un poco el cuestionario. Bueno, alguien que me sintetice lo que estuvimos un poco hablando. ¿Qué diferencia hay entre una coloración simple, diferencial y especializada? Y la simple se usa un solo colorante y es más para observar en fresco, para ver movimientos, morfología. Guarda ahí. La simple es para que haya contraste, para ver Ah, movimientos en fresco. O sea, tenemos en fresco, sin tinción, simple, diferencial y especializada. entonces la simple es para ver más estructuras, Claro, para ver la forma, digamos, más. claro, sí. No me interesa diferenciar nada, no me interesa ninguna característica en particular. Es eso, es para generar contraste y poder ver bien forma, tamaño, no verlo transparente. Bien, ¿qué más? Claro, pero no solo para estudiar distintos, sí, o sea, para diferenciar diferentes tipos de estructuras, digamos. Yo, por ejemplo, quiero saber qué tipo de pared tiene. No solo quiero estudiarla, sino que quiero diferenciarlas. Quiero saber, o sea, quiero poder separarlas, clasificarlas por el tipo de estructura que tienen. Bien. ¿Y la especializada?
¿Qué me permitía ver? Para ver si había, bueno, endosporas, exosporas, flagelos. Bien, justamente es para eso, para ver alguna estructura especial. Bien. Entonces, las repasamos rápidamente. Observo en fresco, sin tinción, o sea, esto es sin ningún tipo de tinción, básicamente para ver el movimiento. Puedo ver tamaño y morfología, pero lo veo mejor con contraste a eso. Básicamente para ver movimiento, porque después ya la fijo. Para cuando necesito teñir, necesito fijar. Y ahí ya no se mueven más. Entonces, básicamente para ver movimiento, necesito hacer una observación en fresco, sin tinción. Después, si solo quiero ver tamaño, morfología, si es bacilo, coco, que si tiene cápsula o no, etcétera, hago tinción simple. O tinción simple o tinción negativa. Ambas solo tienen un colorante. O de contraste en el fondo o tiñendo a la bacteria, pero siempre un colorante. Negativa o simple. Si ya quiero ver algo más que solo tamaño, forma, morfología, envoltura, voy a la diferencial. Ahí ya diferencio por alguna característica, por el tipo de pared, por lo que sea. Entonces, por ejemplo, puedo diferenciar si es gran positiva o gran negativa, o ácido alcohol resistente y no, según el tipo de pared que tenga. Y después, si quiero ver algo en particular, como cápsula, flagelo, espora, veo con la especializada. Hago una tinción especializada para eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Cuáles son los pasos fundamentales de un proceso de coloración? Ujú. Bien, perfecto. Si llega a tener dos colorantes, la decoloración entre los dos colorantes es un paso también importante. Pero bien, esos. Perfecto. Entonces, después dice, bueno, ¿cómo fijamos nosotros los microorganismos? Por calor. Bien, por calor a la llama. Bien, bien. Entonces, ¿por qué? ¿Qué me diferenciaba una coloración Gram? Las gran positivas de las gran negativas. Bien, que era una gran positiva y que era una gran negativa. Bien, o sea, se clasificaban en gran positiva o en gran negativa según la composición de la pared. ¿Cómo era la de la gran positiva? Y es más gruesa, tiene entrecruzamientos y tiene solo la membrana plasmática y la pared y no tiene membrana externa. Bien, 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 perfecto. Después acá me pregunta, dice, ¿de qué otros factores depende la coloración Gram de un microorganismo? O sea, además de la pared, ¿qué otras cosas pueden llegar a pasar para ver el resultado en una coloración? Acá, por ejemplo, depende de la decoloración. ¿Ya? Como les decía, si hago una decoloración
Si me quedo corta o si me excedo en la decoloración, va a cambiar un poco el resultado. A su vez, también es importante que yo tengo que hacer una tinción Gram con cultivos frescos. Si yo tengo cultivos que son viejos, puede darme mal la tinción. Por ejemplo, si yo tengo una Gram positiva, es decir, con pared gruesa, rígida y demás, pero un cultivo viejo, ya de más de 48 horas, ya esa pared ya no está tan rígida, porque ya las células ya se están por morir, están como, entonces ya está un poco más flexible y me la puedo confundir con una Gram negativa. Me puede llegar a dar rosa en vez de violeta y yo el día que son Gram positivas, Gram negativas en vez de Gram positivas. Entonces, además de todos los pasos y todo lo correcto, puede depender justamente de eso, de la decoloración o del tiempo de cultivo. Bueno, ahí cabe cuando dice cuál es el paso crítico, volvemos, es la decoloración. O sea, yo necesito hacer bien ese paso, si no me puedo equivocar en el resultado. Pues la 14 dice, ¿cuál sería el resultado si usted olvida utilizar el contracolorante, o sea, el segundo colorante? ¿Qué pasaría? ¿Qué vería? Bien, vería básicamente las gram positivas teñidas de violeta. Y las gram negativas quizás las vea, pero sí, van a estar transparentes, o sea, me van a costar. Las que voy a ver teñidas, las únicas que voy a ver teñidas son las gram positivas de violeta. Las otras van a estar transparentes. Bien, perfecto. Y ahora dice, una examinación al microscopio, o sea, mirarlas así, digamos, en fresco, más una tinción gram, ¿podría certificar la pureza de un cultivo? O sea, yo le veo la forma, el tamaño, si se mueven, si no, y a su vez veo si son gram positiva o gram negativa. ¿Puedo decir que eso es un cultivo puro? O sea, que solo tengo un tipo de bacterias o no. Sí, pero por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un bacilo y un coco, o sea, una mezcla de bacilo y coco, ahí, ahí me voy a identificar por la forma. Ahora, si yo tengo dos cocos, si tengo dos cocos, uno gram positivo y uno gram negativo, también los voy a poder identificar porque por más que en fresco los veo iguales, coco redondo, el mismo tamaño, por el gram positivo y gram negativo los voy a poder identificar. Ahora, si yo tengo dos cocos, mismo tamaño, iguales, pero bacterias distintas, y ambas son o gram positivas o gram negativas, ahí los voy a poder diferenciar. Claro. Claro, no me basta solo con mirarlos al microscopio y hacer una tinción de Gram para decir que es un cultivo puro. Tengo que hacer más exámenes, porque ya te digo, si justo el cultivo no era puro y era una mezcla o de bacilo y coco, o de Gram positivo y Gram negativa, los voy a poder diferenciar. Ahora, si tienen la misma forma, el mismo tamaño, y son ambas Gram positivas o ambas Gram negativas, y me va a parecer que es un cultivo puro, me va a parecer que es todo lo mismo. Y a lo mejor tengo dos tipos de bacterias, ¿sí? Así que no me es suficiente. ¿Se entendió eso?
Bien, ¿por qué se utiliza el calor tanto para la tinción de esporas como para la de bacilos ácido alcohol resistentes? Sí, en realidad para que pueda ingresar. O sea, lo fundamental es que pueda ingresar a, a la célula. O sea, o sea, que pueda atravesar esa pared y el colorante pueda ingresar a la célula. Bien. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Bueno, después, sí, sí, es para que pueda ingresar. O sea, el cultivo ya va a estar fijado. Y entonces lo que yo necesito es que ese colorante pueda ingresar, pueda atravesar toda esa capa que tiene, o siendo espora o siendo ácido alcohol resistente. En ambos casos, la pared son paredes complejas, son capas gruesas con muchos componentes. Entonces, lo que yo necesito es que eso se ponga un poco más flexible para que el colorante pueda ingresar, ¿sí? Y ahí sí ya quedarse retenido. Bien, ¿estamos hasta acá? Bien. Después dice, en una tinción de esporas, usted observa una estructura oval verde dentro de una estructura mayor rosada. ¿Qué es la estructura verde y qué es la rosada? Y la verde va a ser la espora. Bien, Y la rosada la forma vegetativa. Sería. bien, perfecto. ¿Y esa espora que está adentro, cómo se llama? Endosfora. Bien. Y después la segunda me pregunta, me dice si el oval verde está completamente separado de la estructura rosada. ¿Cómo se llama? Exoespora. Bien, perfecto. Después dice, ¿cuáles podrían ser los motivos, tanto teóricos como prácticos, por los cuales no se observen esporas, después de realizar una tinción de esporas, sobre un extendido preparado a partir de colonias aisladas de Bacillus subtilis, que es una bacteria esporulante? ¿Por qué yo no podría ver esporas, por ejemplo? ¿Qué podría pasar? Hay varias causas por las cuales yo no podría observarla. Que no se usó un colorante que pueda penetrar para. Sí, o que el colorante no sea el correcto, o que no haya no le haya dado el calor suficiente para que pueda penetrar. Bien, esa es opción uno. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra opción se les ocurre? Por ejemplo, de la técnica, ¿qué paso sigue después de ponerle el verde y de ponerle el calor? ¿Qué paso sigue? Ujú. Entonces, ¿qué puede haber pasado también, por ejemplo?
que puedo haber llegado a hacer un lavado excesivo. Entonces, una razón puede ser que el colorante, el primario, no sea el correcto o no le haya dado el calor suficiente para que ingrese. Bien, y la otra opción más práctica, más del metodológico, también puede ser que la haya lavado en exceso. Entonces, las esporas algunas se extinguieron y después me quedaron teñidas de rosa. Bien. Y más teórico, ¿qué puede haber pasado con ese cultivo? ¿Cuándo se generan las esporas? Cuando no hay suficientes nutrientes y eso en el medio. Bien, entonces, Que no siempre se es hayan por generado esporas. ¿Cómo, José? No, que otro de los motivos, otra de las causas podría ser que no se hayan generado esporas todavía. Claro, puede ser que Bacillus en vez de estar en un... generalmente para que esporule uno lo pone en un medio mínimo, con pocos nutrientes. Entonces una vez que se los gasta, una vez que creció y se los gasta, después esporula. Puede ser que el tiempo todavía no sea el suficiente, entonces creció un poco, o sea, está creciendo y todavía no se quedó sin nutriente, entonces todavía no se diferenció en espora. O puede ser que yo le haya puesto un montón o sea, lo haya puesto en un medio rico y ahí tengo un montón de nutrientes, entonces nunca se va a quedar o va a faltar mucho para que se quede sin nutrientes, entonces no se diferencia en espora. Entonces sí, una de las razones teóricas puede ser que no se hayan generado nutrientes. O sea, no se hayan generado esporas porque todavía el medio tenga los suficientes nutrientes, entonces todavía la bacteria está duplicándose. A ver, déjame un segundito. Bueno, ¿estamos? ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿Dudas? o sea, fue que no se le dio el medio adecuado para que esporule. O que la tomé antes de tiempo. Claro. Quizás esporula en una semana y yo a los 3 días cuando creció fui y la toqué. Entonces el cultivo todavía no estaba esporulado. Vale. Así que sí, o le di un medio con muchos nutrientes, entonces nunca iba a esporular, o por más que le haya dado el medio adecuado, o sea, la agarré antes de que esporule. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver los programas. Ah, creo que nos quedó. Bueno, esto lo voy a dejar para que ustedes la vean. Después, acá este problema dice, Lactococcus lactis es una bacteria que posee una pared constituida por una gruesa capa de mureína y carece de membrana externa. ¿Qué tipo de bacteria es? Ay, gran positiva. Bien, entonces ustedes ya cuando leen eso se tienen que dar cuenta rápidamente. Entonces ya le hace una descripción, o sea, pared gruesa y sin membrana externa, entonces gran positiva. Bien, entonces dice, detalle brevemente qué observaría el microscopio en los siguientes casos. Entonces, luego de realizar una coloración Gram, ¿qué observaría? Que van a estar de color violeta. Bien, las voy a observar de color violeta. Ahora dice, si en la tinción de Gram cambia el violeta por safranina, o sea, los doy vuelta, ¿qué pasaría?
Sí, en realidad lo primero que pasa es que si son tal cual, si son todas gram positivas, no las voy a ver, pero ¿de qué color las voy a ver en este caso? Si primero, no, en realidad las voy a ver violetas, pero vamos a ir paso por paso. Yo las doy vuelta, en vez de poner primero el violeta, pongo la safranina, ¿sí? La safranina, lo que pasa es que no hace un complejo como hace el violeta de cristal con el yodo. Entonces, cuando decolore, se va a decolorar. Y después, cuando ponga el violeta, se va a teñir de violeta. Entonces, en realidad las voy a ver violetas, pero si solo tengo gran positiva, bueno, las veo violetas y listo. Ahora, si yo tuviese una mezcla, ambas se van a decolorar y ambas se van a volver a colorar. Entonces, ahí no voy a poder diferenciar, voy a ver siempre violeta todo. Pero bueno, sí, se van a teñir, pero después se van a decolorar, a diferencia del violeta que queda retenido. En, en un principio las voy a ver rosas. O sea, voy a ver, claro, yo voy a tener esto, por ejemplo. Entonces en el primer paso las voy a ver rosas. Lo que pasa es que acá no va a formar un complejo, entonces no va a quedar retenido. Entonces se va a decolorar todo y después se va a volver a teñir. ¿Sí? Igual, igual eso no es tan, no lo veo. Después dice, se realiza un extendido en un cultivo de sacarosa y se agrega lisocima. Y después se hace la tinción de grano. Vamos paso por paso. La lisocima lo que hace es degradar la pared, o sea que deja una célula sin pared, solo con la membrana externa, con la membrana citoplasmática. ¿Sí? O sea, le rompe toda la pared, queda solo la membrana plasmática. Ahora, si yo estoy en un medio como los que generalmente uso, que son hipotónicos, va a entrar medio y se va a alisar. Ahora, si yo la pongo en un cultivo de sacarosa 50%, que es un medio isotónico, eso va a quedar así, no se va a alisar. O sea, va a quedar justamente va a quedar la célula, se llama protoplasto. Va a quedar la célula con la membrana, sin pared. Entonces, van a estar vivas, pero no van a tener pared. ¿Qué va a pasar con la tinción Gram? No se va a teñir. Bien, va, voy a ver todas incoloras, no se va a teñir. Lo que acá, o sea, lo aclara por una cuestión de que siguen vivas. Aclaran que uno está en sacarosa y con lisocima para avisarles que están vivas. Pero sí, o sea, lo que voy a ver es algo incoloro, no se van a teñir porque no voy a tener pared. Y ahora dice, para detectar la presencia en el cultivo de una cepa contaminante de Escherichia coli, usando la coloración Gram. ¿Se puede? ¿Saben de qué tipo es Escherichia coli? Escherichia coli es Gram negativa. Entonces, yo tenía una Gram positiva y quiero detectar una contaminante Gram negativa. ¿Puedo hacerlo con coloración de Gram?
Bien, en este caso sí, yo tenía mi cultivo que era gram positivo, quiero ver si hay una contaminante gram negativa, sí, puedo hacer la coloración de gram y lo veo. Ahora, si me olvido de agregar el decolorante, ¿qué va a pasar? Bien, voy a ver todas violetas, sí. Si no pongo el decolorante, me van a quedar todas violetas y por más que ponga el segundo colorante, nada, voy a ver todas violetas. Bien, ahí no las voy a poder distinguir. Bien. Ahora dice, usted quiere averiguar la relación de dos microorganismos A y B respecto al oxígeno, por lo que crece por separado en dos tubos que contienen tioglicolato. ¿Se acuerdan? Que era el medio que me permitía ver la relación con el oxígeno. Y ahí me ponen la composición del medio tioglicolato. Entonces dice, primero clasifique este medio. Por la consistencia, ¿cómo es? Sólido. ¿Cuánto tiene de agua? Bien, Semi, sólido. claro. O sea, porque va a ser sólido a partir de 10 gramos litro. Entonces, 0,75 sí es semi. Te diría casi líquido. Tiene una pizquita de agar solo para que no haya corriente de convección y haya una columna de oxígeno bien clara que me permita diferenciar con el oxígeno. Entonces, sí, si es semisólido, casi líquido diría. Bien, eso en consistencia. En composición, ¿cómo es? ¿Complejo o sintético? Complejo, bien. Dice digerido enzimático, extracto. Ya con esas palabras ya sé que es complejo, no hay con qué darle. Bien. Después, ¿es diferencial? ¿Es selectivo? ¿Sé algo con respecto a la selectividad? ¿Inhibe algo? Bien, no, no da nada, bien, entonces por ahora no es selectivo, no, o sea, crece todo. Y es diferencial, ¿qué me permite este medio? ¿Qué me permitía el tioglicolato? Este era, este medio, ¿qué me permitía? ¿Qué veo con este medio? Bien, bien. Entonces, según dónde yo vea crecimiento o dónde no vea crecimiento, voy a poder clasificar la relación de los microorganismos con el oxígeno. Entonces, este medio es un medio diferencial, me permite clasificar todo lo que crece en algún tipo. El SIM, el McConkey y el tioglicolato se los tienen que saber. O sea, no hay vuelta atrás de eso. Son medios importantes y los tomamos siempre.
Entonces, esos tres repásenlo, para qué sirven, cuál es la composición, para qué se usa, todo. Entonces, estábamos acá, entonces, teníamos el tioglicolato, que es un medio semisólido casi líquido, que era complejo y que era diferencial, porque me permite ver la relación respecto al oxígeno. Bien. Después me pregunta, dice, ¿qué función cumple el tioglicolato, el agar y la resarsurina? Un poco se los voy a decir. El tioglicolato lo que me permite es, o sea, tiene potencial redox, entonces lo que me permite es que haya justamente un potencial de reducción marcado, entonces que haya mucho oxígeno abajo y nada arriba y nada de oxígeno abajo, es decir, que haya una columna bien marcada de oxígeno, del gradiente de oxígeno sea bien claro. Eso me lo permite el tioglicolato porque justamente es un reductor y me lo permite el agar que hace que no sea un medio líquido que todo se mueve, sino que sea un poquito más rígido todo y que no haya corriente de convección. Y la resarsurina lo que es un indicador de oxígeno. Se va a ver rosita donde haya oxígeno. Entonces yo voy a poder más o menos determinar dónde, en toda esa columna, hasta dónde llega el oxígeno y justamente compararlo en dónde crece. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, dice, se incuba el cultivo, o sea, agarré los dos microorganismos que tenían, los sembré en un tubo de tioglicolato y dice, se incuba el microorganismo sin agitación a 37 grados. Luego de 24 horas, observa que el microorganismo A creció a lo largo de todo el tubo, mientras que el microorganismo B solo en el fondo. ¿Cómo clasificaría a los microorganismos? El que creció en todo el tubo, ¿cómo se llama? Volvamos acá. Yo acá tengo, si crecen solo arriba, o sea, solo pueden crecer cuando hay oxígeno, son aerobios estrictos, ¿sí? Porque solo pueden respirar. No van a poder fermentar ni respirar con otro tipo de molécula. Solo pueden respirar con el oxígeno, ¿sí? O sea, respiran, no fermentan, solo respiran y con aceptor de electrones el oxígeno. ¿Sí? Entonces solo crecen cuando hay oxígeno, aerobio estricto. Solo crecen cuando no hay nada de oxígeno, nada, nada, nada. Esos son los anaerobios estrictos, ¿sí? Estos no tienen ni catalasa, ni oxidodismutasa, o sea, nada que pueda evitar las especies reactivas del oxígeno. Entonces, no pueden vivir donde hay oxígeno. Entonces, estos o respiran con otro aceptor de electrones que no sea el oxígeno, o fermentan, pero no están en ningún lugar donde haya oxígeno porque el oxígeno los mata, porque las especies reactivas del oxígeno los mata al no poderlas transformar con estas enzimas que no tienen. ¿Estamos hasta acá? Bien, esos son los casos extremos. Aerobio y anaerobio estricto. Después tengo casos intermedios. Voy a tener a los facultativos y a los aerotolerantes. ¿Sí? El facultativo puede respirar y puede fermentar, puede hacer todo. Es el más complejo, el más completo. Puede tanto respirar como fermentar. Entonces crece en cualquier tipo de relación con el oxígeno.
Ahora, voy a ver un poquito más de crecimiento arriba, porque respirar genera más energía que fermentar. Entonces, cuando pueda respirar, es decir, cuando haya oxígeno, va a crecer más que cuando pueda fermentar. Pero va a crecer en todo el tubo porque puede hacerlo. ¿Sí? Ahora, el aerotolerante no respira con oxígeno, o sea, solo fermenta. ¿Sí? Entonces, no va a crecer más cuando pueda respirar porque no, o sea, no usa el oxígeno. Entonces, lo tolera, o sea, tiene las enzimas que puedan eliminar las especies reactivas del oxígeno, entonces puedes convivir con el oxígeno tranquilamente, pero sea donde sea, va a fermentar. Entonces crece en todo el tubo igual, digamos, no en ningún lado más o en algún lado menos. ¿Sí? Y después tenemos el microaerófilo, que tiene las enzimas, pero las enzimas estas funcionan más o menos. Entonces, no puede eliminar las especies de oxígeno tan rápido. Entonces, solo necesita una cantidad de oxígeno determinado. Respira, entonces para abajo no puede, porque solo respira, no fermenta, pero tampoco puede estar tan arriba donde hay tanto oxígeno porque no le da abasto. Entonces, solo puede crecer en un pequeño espacio, ahí. ¿Sí? Entonces, esos son todos los tipos de crecimiento con relación al oxígeno. Ahí el ejercicio de ustedes les dice que crece en todo el tubo. Entonces podría ser o facultativo o aerotolerante. Si les dice que crece en el tubo, en todo el tubo, pueden ser las dos opciones. Entonces usted va. Si llega a tener las dos opciones, tiene que darle algún detalle más. Si no, va a tener una de las dos opciones y usted la elige. Entonces, en este caso, ustedes ven, y no está el aerotolerante, está solo el facultativo. Entonces, en este caso, el microorganismo que creció a lo largo de todo el tubo, el A, es anaerobio facultativo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Bien. Después dice que el microorganismo B creció solo en el fondo. Entonces, ¿qué es? Anaerobio obligado. Bien, bien, sí, anaerobio obligado estricto, bien, bien, perfecto, perfecto. ¿Estamos con este? ¿Quedó alguna duda, algo? Entonces seguimos. Dice, usted posee una muestra bacteriana, la cual somete a distintos análisis microbiológicos. Primero la aísla sobre un medio de cultivo LB y observa dos tipos de colonias, una circular de borde regular y una más grande achatada de borde aserrado. Luego, al realizar una tinción de Gram a cada una de ellas, o sea, por separado, observa la A, bacilos cortos, color rosa, y la B, bacilos largos, color violeta intenso. ¿Sí? Después dice, cuando siembra la muestra sobre medio McConkey, usted observa colonias de morfología similar, pequeñas circulares y de borde regular. Sin embargo, alrededor de algunas colonias el medio se tornó de color amarillo, mientras que alrededor de otras el medio se encuentra de color rojo opaco. Bueno, vamos a poco. Entonces, yo agarro un medio de cultivo, una placa de LB, que si se fijan es un medio sólido y rico, o sea, complejo. Se puede crecer todo. Crezco esa muestra y van a aparecer dos tipos de colonias, o sea, no es un cultivo puro, es una mezcla, van a aparecer dos tipos de colonia, ¿sí? Una circulares y de borde regular y otra achatada, más grande, de borde aserrado.
Ahora, la de bordes circulares, era bacilos cortos, color rosa. ¿Esa cómo es? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram negativo. Bien. Y después, la otra, la grande, de bordes aserrados, dice, era un bacilo largo, color violeta intenso. ¿Esa qué era? Bien, entonces agarro esta mezcla de colonias gram negativas y colonias gram positivas y las siembro en McConkey, ¿sí? ¿Qué pasaba con el McConkey? ¿Qué no crecía en el McConkey? ¿Qué no podía crecer en el McConkey? Las gram. ¿Cuál? Vamos a volver al McConkey. Las gram positivas no pueden crecer en el McConkey. El McConkey es diferencial, pero también es selectivo, ¿sí? Entonces, a ver si está por acá. No, en este medio, en este no está. Entonces, primero que el violeta de cristal que tiene no le permite crecer a las gram positivas. Y las sales biliares que tienen no le permiten crecer a las gram negativas no enterobacterias. O sea, solo crecen las gram negativas enterobacterias. Las gram positivas no crecen ninguna por el violeta de cristal, las inhibe, y las gram negativas no enterobacterias que no resisten las sales biliares tampoco. Solo crecen gram negativas enterobacterias. Entonces volvamos. Yo tenía gram positivas y gram negativas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles crecen? ¿Y cuáles no? En un McConkey. Las gram negativas crecen, las que son enterobacterias, y las positivas no crecen. Bien, entonces, el B, las colonias B, las grandes achatadas de borde aserrados, que eran bacilos largos de color violeta intensos, que entonces eran gram positivas, esas en el medio McConkey no van a crecer. No las voy a ver. En esa placa no voy a ver ninguna colonia grande, achatada y de borde aserrado. Solo si eran enterobacterias, o sea, si le bancaban las sales biliares, voy a poder ver las circulares de borde regular. Entonces yo siembro, solo van a crecer las gram negativas, enterobacterias. Entonces me dice que sí, que crecen, que eran enterobacterias, que las veo. Veo las pequeñas circulares de borde regular. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ahí yo tenía, me aparece color amarillo por un lado y color rojo por el otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué piensan que pasó? ¿Por qué a esas bacterias algunas las vi amarillas alrededor y algunas vi rojo alrededor? Porque algunas fermentan y otras no, la lactosa. Bien, entonces, ese cultivo B, ¿era una sola cepa? Por más que yo las veía iguales, No, por más que veía... No, bien. Yo tenía colonia, o sea, tenía dos cepas que eran circulares y de borde regular, ambas bacilos cortos color rosa, o sea, ambas gram negativas y de igual forma, pero eran diferentes. O sea, en ese mismo, en el A,
tenía hasta dos tipos. Tenía unas que podían fermentar la lactosa y otras que no. Seguramente, si le ponemos nombre a esto, el cultivo A haya sido Escherichia coli, que es un gram negativo de bacilos cortos, de colonias circulares de borde regular. Un cultivo de Escherichia coli era LAC+, y un cultivo de Escherichia coli era LAC-. Y después, a su vez, tenía Bacillus subtilis, que son grandes, achatadas, de borde cerrado, y que son gram positivos. Entonces, dice, bueno, clasifiquen a las bacterias A y B según la tinción gram, eso ya lo hicimos. Después, bueno, al medio. Después, ¿por qué veo eso en el McConkey? Y ahora, a partir de esto, ¿cuántas cepas había inicialmente en este cultivo? ¿Cuántas había? ¿Cuántas cepas había? Dos, o sea, cuando se preparó el NLB, que están las ¿Cuántas? circulares y las grandes. ¿Y las circulares, a cuántas cepas había dentro de las circulares? Dos dentro de las circulares, Y entonces, ¿cuántas tenía en total? tres. Bien, yo tenía 3 cepas. Tenía por ejemplo, una Bacillus subtilis, tenía una Escherichia coli LAC+, y tenía otra cepa distinta, que era, por ejemplo, una Escherichia coli LAC-. Pero estas no eran la misma. Esta capaz que era, no sé, Escherichia coli B400 y esta era Escherichia coli A5000, o sea, 2 cepas diferentes. Una que fermentaba y otra que no. Que hasta que no me di cuenta en el McConkey pensaba que era la misma. Pensaba que era la misma porque sus colonias eran iguales, porque ambas eran gram negativo, pero no, eran distintas, porque una podía fermentar la lactosa y la otra no. Entonces esas eran 2 cepas distintas. Más la que ya sabía que era distinta, la gram positiva de colonias grandes y achatadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que pasó acá o no? Sí, Bien, entonces yo tenía las 3 cepas, las plaqueo en LB, veo solo 2 tipos, porque porque hay 2 que son iguales. Después, cuando las pongo al microscopio, lo mismo, veo 2 tipos, una gram positiva y una gram negativa. Y cuando lo veo en McConkey, las gram positivas no crecen, solo crecen las gram negativas. Y ahí veo la diferencia entre la cepa que fermentaba lactosa y la cepa que no fermentaba lactosa. ¿Está claro? Bien. Bueno, ahora vamos a reforzar un poquito esto. Vamos a ver la actividad que ustedes tienen que hacer, que le tienen que mandar a Albert. Lo primero que tienen son 2 cultivos líquidos, que dice que se inocularon con Bacillus subtilis y se tuvieron a 37 grados toda la noche. Un tubo con agitación y otro tubo sin agitación. Entonces hay que concluir en base a los resultados observados qué pasó y por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven en esos tubos? ¿Qué me pueden decir rápidamente? Bien, bien. ¿Y qué pudo haber pasado si yo a los dos los inoculé con la bacteria? ¿Por qué creció solo con agitación y sin agitación no?
¿Qué introduce la agitación en un medio líquido? Porque si no hay agitación, como que no se llegan a unir, digamos, todos los componentes que tiene. Hay Ah, algo más importante. Hay algo El más oxígeno. Bien, bien, el oxígeno. Cuando yo agito, va a haber oxígeno. Cuando yo no agito, no va a haber oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta bacteria? ¿Qué pasó acá? Cuando no había agitación y por ende no había oxígeno, sin agitación y sin oxígeno no creció. Entonces, ¿cómo es esta bacteria? Que si no hay oxígeno no crece. Claro, entonces al revés, completamente al revés. Bien, aerobia estricta, porque necesita el oxígeno, no se muere con el oxígeno. Si no hay oxígeno no crece. ¿Se entiende? Está bien. Entonces, cuando no hay agitación y no hay oxígeno, no crece. Entonces, en este caso era una aerobia estricta. ¿Qué pasaría si era una facultativa? ¿Dónde puede crecer la facultativa? En todo el tubo. Pero Eso más era... en la superficie. No, a ver, vamos de nuevo. La facultativa crece en todo el tubo en un tioglicolato. En un tioglicolato que yo tengo una columna de oxígeno, que arriba tengo oxígeno y abajo no tengo oxígeno, la facultativa puede crecer en todo el tubo. ¿Por qué? Porque puede crecer tanto con o sin oxígeno. Eso cuando tengo el medio tioglicolato, medio semisólido, columna alta, donde hay todo un degradé de oxígeno. Acá, medio líquido y poquito, o sea, medio líquido. En este caso, uno lo agité y el otro no lo agité, pero no es el tioglicolato, es un medio líquido. Entonces, si el facultativo, que en un tioglicolato podía crecer en todo el tubo, porque podía crecer con o sin oxígeno, acá, que esta sería la representación del con y esta sería la representación del sin oxígeno en un medio líquido, ¿cómo vería el crecimiento? solo en la superficie. No. ¿Por qué solo en la superficie? Si puede crecer Con el con y oxígeno. sin oxígeno. Entonces solo arriba y abajo, pero no hay un gradiente. En este caso, puede, en ambos tubos, crece. O sea, en este, que es con agitación, crece, y en este que es sin agitación, crece. O sea, voy a ver en todo el tubo, en el poquito medio que tengo, en todo el medio, pero en los dos tubos, ¿sí? Porque tanto con agitación o sin agitación, porque da igual si es con oxígeno o sin oxígeno, siempre crece. El facultativo siempre crece. No, o sea, le da igual si tiene o no tiene oxígeno. Entonces acá voy a ver crecimiento en los dos tubos. Y no importa acá si es arriba, abajo, porque el líquido, como es líquido, justamente, como no tiene ese gradiente, no se tiene ese agar, el líquido, a menos que no lo agite, o sea, el líquido es todo homogéneo. O tiene oxígeno en todos lados o no tiene oxígeno, excepto en la superficie, no tiene oxígeno en ningún lado si no agito. ¿Se entiende? Claro, sí, estaba pensando en el tioglicolato. Claro, sí, por eso. En el tioglicolato lo veo en todo el tubo, real, está bien esa respuesta. Porque voy a tener un gradiente, voy a tener voy a tener mucho oxígeno arriba, nada de oxígeno abajo y todo el gradiente.
Y ahí en el tioglicolato lo veo en todo el tubo. Está bien. Pero acá, a su vez, lo veo en ambos tubos, en el que tiene y en el que no tiene oxígeno, porque puede crecer en cualquiera. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, entonces lo primero que ustedes tienen que observar en este, es lo que tienen que escribir es dónde hay crecimiento, en qué tubo hay crecimiento, en qué tubo no hay crecimiento, qué pasa con el oxígeno, en cuál hay y en cuál no, y en base a eso concluir qué tipo de bacteria es. ¿Sí? ¿Estamos? Después lo que tienen que hacer, Profe, sí, entonces si cuando no hay agitación no hay crecimiento es una aerobia estricta y en el otro caso que hay crecimiento pero no es facultativa, digamos. en este caso, yo les hice una pregunta aparte. En este caso, se sembraron en los dos tubos con Bacillus subtilis, ¿sí? Con una sola bacteria, que con agitación creció y sin agitación no creció. Entonces ahí concluimos que era aerobia estricta. ¿Por qué? Porque con agitación donde había oxígeno creció y sin agitación donde no había oxígeno no creció. ¿Sí? Entonces, esta bacteria concluimos que era aerobia estricta, ¿sí? Porque solo crecía cuando hay oxígeno. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, gracias. Después lo que yo les pregunté era aparte, les pregunté cómo verían en estos mismos tubos si la bacteria en vez de ser aerobia estricta era facultativa. Fue una pregunta que les hice aparte. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, después lo que tienen que seguir haciendo es, en el siguiente, les dan 4 bacterias. Entonces, 4 bacterias que ustedes van a tener que buscar qué son. Van a tener que buscar si son gram positivas, gram negativas, si son coco. Van a tener que buscar. Y entonces en base a eso le dan 4 incógnitas, digamos. Entonces, está la 1, en donde ustedes tienen cómo crece en el McConkey, cómo crece en el SIM, o sea, si se mueve, si no, y una tinción de gram, si es gram positiva, si es gram negativa, si es bacilo. Entonces, ustedes observan cómo crecen estos 3 y sacan una conclusión. Por ejemplo, en este caso, ¿la bacteria creció o no creció en el McConkey? No, bien, no creció. Entonces, ¿qué puede ser hasta el momento? ¿Qué opciones tengo de que sea si no creció? ¿Gran positiva o qué? Gram negativa enterobacteria. No No enterobacteria. enterobacteria. Bien, entonces acá me miro y digo no creció. Entonces, o gram positiva o gram negativa no enterobacteria. Me voy a la tinción de gram. ¿Qué era? La veo violeta. Bien, entonces ahí concluyo que es gram positiva. Bien, entonces mi bacteria incógnita 1 es gram positiva. Ahora, a su vez, miro el SIM en el que yo le hice una punción y saqué. ¿Creció algo en la punción? No, solo veo crecimiento acá en la superficie. Entonces, ¿cómo es esta bacteria si solo creció en la superficie?
en relación al oxígeno, ¿cómo es? Solo creció arriba. Aerobia, bien. Y a su vez, ¿creció solo en la punción o veo en toda la superficie el crecimiento? Entonces, ¿es móvil o inmóvil? Bien, entonces mi bacteria 1 es gram positiva, móvil, aerobia estricta y bacilo. Entonces, bueno, con eso tengo que decir cuál de estas 4 es. ¿Sí? Entonces, van a ir mirando todos los casos. Van a ver si creció, si no creció, de qué color se ve alrededor, cómo me da el gram, cómo me da el sim, y en base a eso yo voy a decir cuál era cada una. Cuál era 1, cuál era 2, cuál era 3 y cuál era 4. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Y después, la última que tienen que hacer es solo mirando al SIM. Pero acá no van a ver solo relación del oxígeno y movilidad, que es lo que van a ver en las otras, que solo en este caso solo van a ver, todas tienen o movilidad o no, y se ve dónde creció, pero no ven otra cosa. Lo que van a hacer acá es ver un SIM completo, también con la producción de sulfuro y con la producción de indol. Entonces, además, entonces van a tener que elegir lo mismo, relacionar 1, 2, 3 y 4 con A, B, C y D. Si es anaerobia, si es aerobia, si tiene movilidad, si no tiene movilidad, y a su vez, si es productora de sulfuro o productora de indol. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, buenísimo. Bueno, entonces esta es la que ustedes tienen que empezar a hacer. Tienen una semana, hago lo que les diga Albert, y digamos, la tienen que entregar a Albert por mail. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que les quedó? Si no, estaríamos. Genial. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, o le escriben a Albert, o ahí en comunidades también cualquier cosa tienen mi mail. La actividad se la entregan a Albert, eso sí, que es, digamos, la profe de comisión de ustedes. Pero cualquier cosa, ya saben, me pueden hablar o a ella, o cualquier cosa me mandan un mail. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Dale, gracias. Chao. Nos vemos.